Muy buenos días, el tema de hoy es corrección. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, 45 al 50. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Corrección. Mire que como Pablo, un hombre conocedor de la palabra, cómo hablaba con denuedo la palabra. Pero mire que aquí habla con Bernabé, y con Bernabé hablaban de la palabra, pero eran llenos del fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que los invadía a predicar la palabra, porque ellos anhelaban predicar. Y cómo entraban en diferentes sinagogas a predicar de la palabra de Dios, pero cómo los mismos judíos instigaban a mujeres piadosas, mujeres de renombre, para que miraran cómo los sacaran a ellos y los sacaran de ese lugar, de Antioquía, porque era donde estaban ellos predicando, y los sacaran de los límites, porque no aceptaban la corrección que les estaba haciendo Pablo a la luz de las Escrituras. Debatían entre ellos mismos que no era lo que ellos querían decir, pero Pablo no venía a discutir contra ellos, solamente a decir la palabra. Por eso lo que Pablo aquí nos habla, por eso dice: pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Cómo se irritaban? Porque no era Pablo, no era Bernabé, era el Espíritu Santo a través de ellos. Ese fuego con que ellos debatían, hablaban la palabra con ese fuego, ese entusiasmo, esa entrega que el Espíritu Santo lo llevaba. Por eso dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con ellos, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Cuántas personas el Señor nos ha llevado a hablarle de la palabra? Esa palabra no es para mí, no la recibo, no acepto. Es que usted cómo me va a hablar. Y cuántos inclusive hablan de la Virgen María, que es que usted no cree la Virgen, que usted no cree los santos, y debaten. Y muchas veces usted y yo no venimos para debatir, venimos es para llevar la palabra. Pero el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, y usted y yo llevamos la palabra y vamos con el fuego del Espíritu Santo. Pero el tema es corrección, y lo llevamos a corregirlos a la luz de las Escrituras. No es nuestra voluntad, no es nuestro conocimiento, no es nuestras estrategias, no es lo que usted y yo de pronto creemos que debemos hacer y debemos obrar. Aquí Pablo y Bernabé hablaban con denuedo en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que se volvieron a los gentiles. Pero mire lo que pasa: muchas veces usted y yo nos enfrascamos y a veces nos volvemos como los necios, porque aquí ellos estaban actuando como necios, estaban actuando los de Antioquía, estos judíos estaban actuando así. ¿Para qué? Para poder contender con Pablo y Bernabé, pero como no encontraron con quién contender, por eso buscaron quienes pudieran sacarlos de allá donde ellos estaban. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Una palabra en la cual el Señor nos habla a usted y a mí, para que seamos esa luz para llevar la palabra a los gentiles, a los que ya el Señor tiene dispuestos para recibir la palabra. Hay muchos en las naciones, en otros lugares, en otras ciudades, en otros pueblos, esperando una palabra, esperando una respuesta del Señor, y a veces nos enfrascamos en una persona y nos volvemos como necios. Por eso que la corrección es para quienes estén dispuestos a recibir la corrección, no es que usted y yo los obliguemos a que reciban y acepten lo que usted y yo les estamos hablando a la luz de las Escrituras. Vuelvo y le digo: el único que redarguye es el Espíritu Santo. Usted y yo vamos con el fuego del Espíritu Santo, Él mismo los va a redarguir a ellos. Es el Espíritu Santo. Por eso se irritaban tanto estos de Antioquía, que por eso los miraban como echarlos. Dice: la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Mira que a veces llevamos una palabra del Señor y empezamos a hablar esa palabra con fuego, con esa pasión, con esa entrega y la dirección del Espíritu Santo. Una palabra que el Señor nos da para una persona, un grupo de personas, pero no faltan los que se levantan en contra, no aceptan esa corrección a la luz de las Escrituras, y cómo miran cómo hablar mal de usted o de mí, y cómo instigan a otras personas lo que ellos están hablando. No es falso. Bueno, muchas cosas que el enemigo empieza a trabajar y a trabajar en secreto para poder mirar con quién
contender, ¿cierto? Pero usted y yo debemos actuar en esa sabiduría, en la sabiduría guiados por el Espíritu Santo y como el Señor nos quiere llevar a usted de mí, pero para que podamos llevarlo a esas personas, digamos a esas personas que tienen hambre y sed del Señor, pero esas personas que el Señor quiere llevarnos para orientarlos, guiarlos, direccionarlos, pero también enseñarles a la luz de las Escrituras. Vuelvo y le digo, aquí no es lo que usted y yo pensamos. ¿Qué dice el Señor a través de la palabra? Ya que Pablo siempre lo refutaba con la palabra. Con la palabra él siempre los enfocaba en la palabra del Señor y les enseñaba a la luz de las Escrituras cómo tenían ellos que hacer, pero cómo tenían que entenderlo a través de la palabra de Dios. Y por eso hay muchas personas que no aceptan la corrección y como dice la palabra, que se creen sabios en su propia opinión. Pero mire que aquí lo dice el mismo proverbista, lo dice en el libro de Proverbios 29:9. Dice, si el hombre es sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Usted y yo no estamos para contender con otros. Usted y yo estamos para hallar un mensaje, una palabra de salvación, restauración, de cambio, de transformación, de perdón, de sanidad, de cambio en esa persona. Por eso es lo que hablábamos en el tema de ayer de caparazón. Y esas personas que son como una roca, una piedra, que como que no reciben, no aceptan y como que esa palabra no les llega. Apartémonos porque usted y yo no estamos para contender, estamos para hallar el mensaje. Y aquí lo que nos habla el proverbista, dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje, que se ría, no tendrá reposo, porque terminará hablando, obrando, actual que el necio. Entonces el Señor nos enseña a usted y a mí cómo es que usted y yo realmente podemos hacerlo, pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos guía y nos orienta, Él mismo nos dará su sabiduría, su inteligencia, tu entendimiento, cómo debemos obrar y actuar con determinadas personas. Por eso el mismo vuelve, lo dice el proverbista, lo dice en el libro de Proverbios capítulo 15, 31 y 32. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más que el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Cómo entendemos la sabiduría? ¿Cómo Salomón le dio esa sabiduría para que usted y yo podamos entender? Primeramente, cuando usted y yo vamos a hablar una palabra, debemos entrar en la corrección que nos habla el Señor a través de la palabra. ¿Qué me quiere corregir el Señor? ¿Qué me quiere instruir? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere formar? ¿Pero qué me quiere sacar a través de la palabra para que yo pueda recibir lo que el Señor me quiere hablar y lo que me quiere decir? Por eso cuando usted y yo entramos en la oración, debemos despojarnos de todo lo que nos ata hasta este mundo. Pensamientos, sentimientos, carácter, palabras, acciones, decisiones. Debemos desarraigarnos de todo en la oración. Y ahí sí pasamos a leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, nos oriente, nos guíe, nos direccione de cómo poder entender la palabra. Es el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que Él es el único que nos guía y nos llevará a toda verdad, pero a toda verdad en Cristo Jesús. Y aquí mismo lo dijo Salomón, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Atento. Mire que muchas veces nos cuesta a usted y mí, como hemos hablado en varios devocionales y las predicas, escuchar. Cuando usted y yo no escuchamos es porque estamos dispuestos a quejarnos, a hablar, a criticar, a murmurar y a hablar que no estoy de acuerdo, pero ni siquiera estoy atento a escuchar. Por eso se escuchan las amonestaciones de la vida, dice, entre los sabios morará. Pero dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. ¿Con cuántas personas hemos dado y hemos encontrado que menosprecian la disciplina? Inclusive hijos que menosprecian la disciplina de sus padres, critican, hablan más de sus padres, reniegan contra sus padres. Y después cuando se enfrascan en relaciones que no edifican, amigos, amistades que no son del Señor, pero también en las cuales los llevan a la perdición. Ay, cómo me haber escuchado el consejo de mi papá, el consejo de mi mamá, cuando ya no tienen el padre o la mamá en vida, ya no están, pero cómo nunca los escuché, cómo me gustaría tenerlo en este momento para que me orientara, me direccionara, me corrigiera. Nunca lo aceptaron. Por eso dice, el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cuando usted y yo tenemos entendimiento es porque escuchamos la corrección y la atendemos. ¿Qué estamos obrando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos obrando? Pero también qué es lo que el Señor nos está pidiendo para que usted y yo obremos y actuemos acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras. ¿Qué palabra el Señor nos ha hablado a usted de mí? ¿Y qué es lo que usted y yo no le hemos hecho caso al Señor y como que creemos que estamos bien y estamos obrando bien acorde a nuestro propio pensamiento? De pronto porque tal persona me dijo, tal persona me habló, que es así como yo lo debo hacer y como debo obrar y actuar. Pero no miro la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere hacer conmigo, porque a veces nos dejamos guiar por lo que dicen otras personas. Inclusive Pablo se lo enseñó a Timoteo, lo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa sabiduría que Dios le daba a Pablo para instruir a su discípulo Timoteo. Pero también que el Señor nos habla a usted y a mí,
que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, en la palabra encontramos orientación, instrucción, dirección, conocimiento, enseñanza, formación. Por eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos y aceptemos la corrección y que vayamos y le pidamos al Espíritu Santo en qué estoy fallando y yo acepto la corrección y ayúdame, Señor, a cambiar esto. De pronto varias veces el Señor me ha hablado y no lo he aceptado, y el Espíritu Santo nos llevará a ese entendimiento y nos usará para su gloria y para su honra en Cristo Jesús.